Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Contracultura, el segundo episodio de podcast de este canal de YouTube. Contento, feliz como siempre estar aquí y poder hacer un video más. Les deseo que tengan todos una excelente semana. Y vamos a continuar con nuestro programa. Esta es la segunda parte del programa Subversión Ideológica y Guerra Psicológica que desarrollamos la semana pasada. Así que con este programa vamos a concluir esta parte. Así que los invito, si se están recién sintonizando en este video, los invito primero a ver el programa anterior porque ya estamos avanzados y en este estudio que estamos haciendo de la guerra subversiva y no van a entender mucho si no parten del video anterior. Así que los invito primero a ver el video anterior antes de entrar en materia. Así que vamos a partir hoy día por analizar y hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el último video. El último video se trata de una técnica de subversión ideológica, o llamado también guerra psicológica, que es una guerra que desarrollaron los chinos con el señor Sun Tzu, brillante estratega chino, y después la perfeccionaron los soviéticos. Y quien desclasificó esta información fue el señor Yuri Bezmenov, un agente de la KGB, que finalmente desertó de la KGB en la época de los 70 y terminó en Canadá y después en Estados Unidos, trabajando. Él fue un experto en propaganda, en acciones de propaganda, y contaba él que la mayoría de los esfuerzos que hacían los espías soviéticos no tenían nada que ver con lo que salía en las películas tipo James Bond, sino que más bien estaban orientados a propaganda. Casi el 95% de todas las acciones que ellos hacían eran netamente propaganda, ya que era el método más efectivo de poder ampliar la órbita soviética. Así que básicamente todo se trataba de propaganda. Y el señor Bezmenov era un experto en propaganda y en subversión. Estuvo en India, trabajó para Novosti Press, que como lo vimos en el video pasado, que era una agencia de falsas noticias de la Unión Soviética, para así mostrarle a Occidente una impresión totalmente distinta de lo que era la Unión Soviética al público occidental y así manipular la opinión pública de estos países. Así que vimos que este método que desclasificó este señor Bezmenov luego de que él desertó cuando estaba en India, desclasificó todo este aparataje que tenían los soviéticos para poder hacer esta guerra subversiva y usar a los propios ciudadanos de un país para poder tomar ese país. Él los llama de traidores y dice que nunca hay que tener miedo de ocupar este término para definir a aquellas personas que están cooperando activamente con el enemigo para poder tomarse un país, que es lo que estamos viendo hoy día en la mayoría de los países occidentales. Así que este proceso de subversión ideológica tiene áreas, métodos y resultados que se consiguen, y tiene 4 etapas para poder lograr este proceso subversivo. La primera etapa que vimos en el programa anterior es la desmoralización, que toma 15 a 20 años, donde yo lo que pretendo, si voy a hacer un pequeño resumen, es lograr que mi enemigo se desmoralice. Ese es el principal objetivo y toma de 15 a 20 años. Y lo más importante en el proceso de desmoralización son los estudiantes. Es la piedra angular de la subversión, la intervención política de las universidades y de los colegios, del sistema de educación, mediante los profesores. Es el tema principal de la desmoralización, porque en esa desmoralización yo voy a educar a los futuros, a las personas que van a tomar un rol activo en la sociedad después. Por eso demora de 15 a 20 años, que es el tiempo que demora en educarse una generación de estudiantes. Esta desmoralización yo la hago primero con ideas, instalo ciertas ideas en la sociedad
Después debilito la estructura de poder del país, lo que tiene que ver con el law and order, con todo lo que es la ley y el orden. Las relaciones sociales las voy a debilitar la seguridad del país a través de sus agencias de inteligencia, policía, sus aparatos militares. Voy a intervenir la política interna a través del Congreso, creando antagonismos para que surja la división y la desunión, para que este país no se pueda defender y tampoco entienda cómo es lo que están atacando. También voy a atacar las relaciones internacionales para isolar al país, para aislar al país de algún posible defensor que pueda ir en ayuda, ¿cierto?, de este país que está siendo atacado. Y también voy a atacar el área de la vida que tiene que ver con la estructura misma del país, que es la familia, la sociedad, etcétera, la salud, la raza del país también la voy a atacar, y también la población, que eso fue todo lo que vimos en el video anterior. También voy a atacar todo lo que tiene que ver con las relaciones de las empresas con los trabajadores, creando esta famosa victimización que es el credo del marxismo. Entonces ahora vamos a entrar en lo que tenemos pendiente, que son las últimas dos etapas, y son tan interesantes como las anteriores, así que estoy seguro que todo esto, como les decía en el video anterior, se va a desplegar como una película de todo lo que está pasando ahora. Recordemos que este libro que escribió el señor Yuri Bezmenov, o conocido con su nombre de Thomas Schumann, que fue el nombre falso que tuvo después que él desertó de la KGB. Este libro, Carta de Amor a América, Love Letter to America, fue hecho más o menos en el año 80. Toda esta información fue liberada en el año 80. Y ahora se van a dar cuenta ustedes lo vigente que están estas técnicas y cómo están siendo utilizadas y cómo han sido instauradas en nuestro país por gobiernos que hemos tenido los últimos años. Aquí hay toda una agenda detrás de esto que está pasando. La siguiente etapa, que es la segunda etapa, es la etapa de desestabilización. Entrando a lo que dejamos desde el video anterior, ¿cierto? Vamos a entrar en la etapa de desestabilización. Y la etapa de desestabilización dura de 2 a 5 años. Ya es un periodo más acotado de tiempo. Y lo que se pretende principalmente es crear una lucha de poderes, ¿ya? A través de, que es el punto número 1, una lucha de poderes. Y lo que se pretende ahí es hacer populismo, básicamente, promesas populistas, demandas de derechos de los ciudadanos, para que haya una lucha de poder interna donde en el fondo lo que aflore es la irresponsabilidad social. Yo necesito una sociedad irresponsable. Básicamente lo que pretende la desestabilización es la radicalización de la sociedad, o sea, crear visiones antagonistas. Vamos a poner a los hombres contra las mujeres. Vamos a radicalizar las visiones. Vamos a permitir, digamos así, que no haya un punto de encuentro y que este punto de encuentro sea muy distinto, muy difícil de alcanzar, digo. Entonces vamos básicamente a poner unos contra otros. Homosexuales contra heterosexuales, por ejemplo. Las madres contra los padres. Los profesores contra los alumnos. Todas estas minorías LGTBI contra la sociedad normal, vamos a decir así, ¿ya? Vamos a crear esta visión antagonista. Vamos a fomentar
la lucha de los sindicatos contra las empresas. Muy importante, porque ahí yo victimizo, voy creando estas víctimas que están en demanda de justicia social, lo que se llama en Estados Unidos los Social Justice Warriors, los guerreros de la justicia social, estos tontos útiles que utilizan para llevar a cabo todo este proceso subversivo. Todo lo que tiene que ver con la justicia del país, y esto es muy importante, voy a concentrar la justicia solamente en casos irrelevantes. Solamente en casos irrelevantes que tengan un componente que fomente la división social y donde esto les va a hacer mucho sentido, donde la prensa comienza a ocupar un rol que se contrapone completamente contra los intereses del pueblo. O sea, la prensa ocupa un sitial, un trono, alejada completamente de los problemas reales de la gente y en contra de la gente, defendiendo lo indefendible y siempre llevando a cabo esta agenda que va a permitir la subversión. Ese es el objetivo de poder crear esta radicalización de la sociedad. Este proceso que se llama, en la etapa que estamos, que es desestabilización, obviamente lo que pretende, como dice la palabra, es desestabilizar el país. Por lo tanto, yo necesito fomentar la radicalización, que es lo que hemos hablado mucho en estos videos, porque es tan peligrosa la radicalización de grupos extremos, porque finalmente terminan haciéndole el juego a este proceso subversivo. Entonces, esta radicalización lo que pretende obviamente es la desunión y la desarticulación de la sociedad para que este país no se pueda defender y no pueda tener una visión en conjunto que le permita ver cuál es el enemigo que está enfrentando y se pueda defender eficientemente de esto. Hay un término que también entra aquí y que es muy fuerte, que son los sleepers. Los sleepers o los durmientes o los que están durmiendo, se le denomina, la KGB le denominaba a toda esta gente que había estado en el proceso previo de desmoralización, que recordemos que era la primera etapa. Y estos sleepers, y se les llama sleepers porque están durmiendo. ¿Por qué están durmiendo? Porque ellos se están educando. En el estado anterior se estuvieron educando durante estos 15 a 20 años que duró este proceso de desmoralización. Ahora esos sleepers, estos estudiantes que fueron educados bajo este sistema de creencia que pone el subvertor, estos sleepers ahora van a subir en el escalafón y van a comenzar a tomar los cargos de poder en las estructuras sociales, y yo necesito ahora que estas personas se empiecen a transformar en los líderes de este movimiento. Todas estas personas que yo eduqué ahora van a empezar a ocupar cargos públicos, ya sea en la política, van a empezar a ocupar cargos dentro del sistema judicial, muy importante, tener obviamente a los jueces de nuestro lado, van a empezar a ocupar puestos incluso en organismos ya sea de inteligencia, dentro del mismo ejército. Recordemos que ya es gente que está formada con esta mentalidad que el subvertor puso en estas personas a través de su proceso educativo, con un fuerte énfasis en todo esto de los derechos humanos, en todo este tema. Entonces, esta gente ya está con el lavado de cerebro, vamos a decir así, para que puedan tomar un rol activo en la sociedad y se empiecen a convertir en los líderes de este movimiento. Estos estudiantes, no sé si les suena esta historia, estos estudiantes que antes reclamaban por derechos, hoy día están en el Congreso, por ejemplo. Muchos músicos o disidentes hoy han terminado en el Congreso en Chile. Eso está pasando. Todo eso es subversión. Estos sleepers ahora están tomando estos cargos de poder y se están transformando en los líderes de este
movimiento. Las minorías van a empezar a demandar derechos sociales, es lo que me interesa a mí crear, para demandar, valga la redundancia, la famosa igualdad de oportunidades. No puede haber igualdad de oportunidades cuando yo actúo con una escala moral completamente distinta. Y lo que comete siempre este error los dirigentes de la extrema izquierda es tratar de poner obviamente todos en la misma bolsa, en el mismo saco, y tratar de comparar a por ejemplo, un ciudadano de Chile o un ciudadano español o un ciudadano del Perú con un inmigrante que acaba de llegar tratando de entregarle derechos. Eso para ellos es la famosa igualdad de oportunidades. No puede tener los mismos derechos y es completamente ridículo dar los mismos derechos a alguien que ha trabajado por obtener esos derechos versus alguien que nunca ha trabajado por obtener ese mismo derecho. Eso solamente conduce al caos y es una falacia. Por eso hay gente que irresponsablemente confunde por ejemplo, el cristianismo con el socialismo, cuando el cristianismo es basado en la meritocracia. Si tú te portas bien, vas a llegar al cielo. Es la historia que nos cuentan. Versus el socialismo, que es que nadie trabaje o que nadie haga méritos para obtener finalmente un resultado o una recompensa. Por eso ambas posiciones son irreconciliables desde un punto de vista moral, desde un punto de vista ético e incluso natural, si lo queremos llamar de esa manera. Entonces, voy a generar esta falsa sensación de igualdad de oportunidades, que todos pueden obtener las mismas oportunidades y todos están demandando esas oportunidades. El objetivo, obviamente, de esto es crear y fomentar el antagonismo, porque en esta etapa de desestabilización estoy, obviamente, desestabilizando. Así que lo que me interesa es el antagonismo, es la radicalización. Y todos estos grupos que demandan estas igualdad de oportunidades, estos derechos sociales, son los que se van a presentar socialmente como los héroes, estos héroes del cambio social, todas estas personas que demandan esta justicia, gente que lucha por los derechos sociales del resto, estos héroes de la justicia social. Así que voy a fomentar la creación de todo este tipo de héroes de la justicia social. ¿Les suena esta historia? Esto es del año 80. Está más vigente que nunca. Lo que se está implantando y que se ha implantado eficientemente en nuestra sociedad es subversión. Todo apunta hacia la subversión. Por eso es tan peligroso elegir políticos que hayan sido terroristas, porque esta gente estudió subversión. Estudió la subversión, entonces lo tienen de alguna manera en su ADN. La idea ahora es comenzar las luchas violentas entre los grupos antagonistas. Yo necesito que estos grupos se enfrenten, ojalá en la calle, que haya marchas de un lado, marchas del otro lado, que esas marchas terminen en enfrentamientos violentos y ojalá conseguir que finalmente, porque muchas veces esto termina con tiros, con disparos, con muertes de personas de un bando y del otro. Es justamente ese es el clima, como estoy desestabilizando el clima que yo necesito instaurar y necesito fomentar estas luchas violentas entre estos grupos antagonistas, estos grupos irreconciliables. Esa es justamente la idea, crear una sociedad irreconciliable. Exactamente lo mismo que pasó entre el año 70 y 73 cuando salían a marchar estos grupos y se creaban este antagonismo social que había, estas posturas irreconciliables entre la gente de izquierda y la gente de derecha. Todo esto ha sido un plan y es justamente lo que pasó en
en esa época en Chile y ahora obviamente se está empezando a repetir. Estamos viendo la violencia en los colegios, estamos viendo el resurgimiento de la violencia en las universidades. Llevamos muchos ataques con bombas Molotov, cosas que antes no se habían visto hace mucho tiempo de parte de grupos de gente radical. Así que esa es justamente la idea que se pretende hacer acá. Obviamente un grupo va a empezar a justificar la violencia contra el otro grupo. Esa historia también para nosotros es bastante conocida. Siempre hay unas víctimas y aquellos que ejercen la violencia por el otro lado, pero siempre los que están ejerciendo la subversión, los que están ejerciendo la violencia, se van a victimizar para poder justificar finalmente la violencia contra el otro grupo. Esto también es pura subversión, así opera esto. Esta es la manera en que esto se desenvuelve. Así que no es más que un engaño finalmente para desatar la violencia y para poder conquistar este país con mi ideología y poder ganar en el fondo esta guerra, porque esto es una guerra. Estos sleepers, todos estos durmientes que en el periodo anterior estuvieron estudiando, hoy día van a, aparte de tomar estos cargos y va a empezar a ser parte activa de la estructura de poder del país, voy a financiarlos con el dinero de fundaciones internacionales. Ellos empiezan a recibir dinero de ONGs, de toda esta estructura foránea que hay, para poder, obviamente, financiar esta lucha. Así que es muy común, y es parte también del proceso, toda esta ayuda de entes extranjeros y también, que es muy importante, la importación de ciertos tipos de líderes que tienen un rol muy específico dentro de la sociedad. Importamos gente, extranjeros, por ejemplo, que vienen a hacer actos de proselitismo, actos políticos dentro de nuestro país. ¿Les suena esta historia? Todo esto es lo que pasó entre el 70 y 73 y es lo que está pasando exactamente ahora, ya que nos vemos enfrentados nuevamente a la polarización, a la radicalización, a la alienación de ciertos grupos en nuestra sociedad. Está pasando exactamente lo mismo. Estas fundaciones que van a darle apoyo internacional a todos estos sleepers que ahora ya son y han tomado cargos activos en el gobierno, van a recibir dinero para fomentar el tema de los derechos humanos, ¿cierto? Con eso ellos obviamente se van a defender y van a fortalecer su rol de víctima, van a pelear por los derechos de las minorías homosexuales, por el tema del aborto, etc. Todo eso que estamos viendo, nuevamente, no hay justicia social, es una ilusión esto de esta falsa igualdad y lo que estamos haciendo es nuevamente, este es un punto más de la agenda subversiva. Así que bueno, yo voy a atacar todas estas áreas, estos 4 puntos dentro del proceso de desestabilización que les acabo de describir, que en el fondo es lograr un conflicto en la estructura de poder del país. En la parte económica voy a desestabilizar económicamente al país, fomentando la acción sindical en contra de los empresarios. Voy a debilitar obviamente la estructura de justicia y de orden del país, ¿ya? Y finalmente voy a isolar al país a través de minar sus relaciones internacionales nuevamente, ¿ya? Yo, por lo que he estudiado este proceso, yo creo que nos encontramos justamente entrando en el proceso de desestabilización. Ya hemos visto que mucha de esta gente que ocupó estos cargos antes, ya sea haber estado en grupos radicales de extrema izquierda,
etcétera, haber estado en movimientos estudiantiles. Toda esta gente está empezando a tomar un rol activo dentro del Congreso, dentro de la estructura de poder del país. Y eso no hace otra cosa que pensar y mostrar claramente que estamos en el proceso, entrando en un proceso de desestabilización del país. Como dije, este proceso puede durar de 2 a 5 años, pero también puede durar más, y eso va a depender exclusivamente de cómo actúe el país y cómo el país se defienda de este tipo de amenazas externas. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que es un país que tiene desarrollado una identidad nacional muy fuerte y un sentimiento patriótico muy fuerte, esto obviamente ha durado mucho más tiempo, este proceso. Entonces ha sido mucho más difícil llevarlo a cabo, porque el mayor enemigo para el subvertor, como dije en el video anterior, es un país con un sentimiento patriótico muy fuerte. Por eso, en general en Europa, y en general lo que está pasando en Estados Unidos también, y en América también está empezando, América del Sur digo, está empezando ya a generarse todo un movimiento en general para fortalecer, y están surgiendo muchos grupos de patriotas que quieren defender su país. Eso es lo peor que le puede pasar al subvertor, a esta persona que está atacando, porque el patriota ayuda a que el país se mantenga de alguna manera protegido, ¿ya? Porque es una persona que valora la identidad nacional, es una persona que tiene un conocimiento histórico del proceso que le ha tocado vivir al país, por lo tanto puede anticipar, sabiendo historia obviamente uno puede anticipar muchos sucesos futuros que pueden ocurrir, y eso es muy favorable para una sociedad. También hay un proteccionismo que es igual que el proteccionismo que hay en cualquier hogar que quiere mantenerse sano y que quiere mantenerse bien. Obviamente uno se preocupa con quién se juntan los hijos, a qué casa van, a qué colegio van, cuáles son las influencias externas que hay, que no se junten, por ejemplo, con malos elementos. Todo eso, así como es en el micro, en una casa, también es en el macro, y esto es completamente innegable. Quien lo niega, obviamente, debe tener un drama ahí interno para no poder identificar que esto realmente hace bien, que es lo que estamos padeciendo hoy día en la sociedad, porque ha sido tanta la propaganda a favor de esta subversión que mucha gente ya no está identificando lo que es sano de lo que es insano, lo que es bueno de lo que es malo, y justamente ese es el objetivo. Entonces, todo esto es parte, como les digo, de esta agenda subversiva. Para contextualizarlo, fue lo que se llevó a cabo en Chile entre el 70 y el 73, que terminó con la intervención del Congreso Nacional declarando al expresidente Salvador Allende inconstitucional, y por lo tanto pidió la intervención de las Fuerzas Armadas. Es muy importante entender que el país se encontraba en este proceso de desestabilización ya casi completamente completado. El proceso de desestabilización, para ilustrarlo de una manera mucho mejor, es cuando ya el país en sí mismo no es capaz de hacerse cargo del funcionamiento del mismo. Que eso fue justamente lo que pasó aquí y que terminó con el pronunciamiento militar. El país ya no estaba funcionando y por lo tanto la gente empieza a buscar una salvación, porque la gente necesita seguir con sus vidas. Habiendo visto eso, el punto número 3 que viene ahora es el proceso de crisis, el llamado proceso de crisis. Y este proceso comienza cuando el Estado y la estructura del país ya no puede hacerse cargo del funcionamiento del mismo. O sea, tengo un Estado que es completamente, ya no está funcionando, el país ya no está pudiendo valerse por sí mismo para hacer las actividades mínimas para poder darle continuidad a su economía, a su estructura social,
a su estructura de poder, etc. Entonces, en este periodo de crisis, se caracteriza además porque comienzan a haber grupos que no son elegidos democráticamente y que empiezan a tomarse de a poco el poder en ciertos lugares. Por ejemplo, lo que pasó aquí en el 73 es que en las fábricas empezaron a tomarse las fábricas, gente que nunca fue ni dueño de las fábricas ni elegidos democráticamente, pero sin embargo fueron ahí, se organizaban estos cordones que les llamaban ellos y se tomaban las fábricas sin haber sido elegidos, sin haber sido dueños, absolutamente nada. Entonces ahí tenemos ya el primer indicio de la crisis cuando estos grupos que no son elegidos democráticamente empiezan a hacerse cargo del país. También la media, todo lo que tiene que ver con las noticias, con el manejo de la información. Nadie los eligió para estar ahí, sin embargo ellos se hacen cargo completamente de la narrativa y le muestran obviamente a la gente lo que quieren mostrar y en este proceso ya de crisis, que es mucho más profundo, simplemente se empieza a radicalizar completamente la prensa aún más y obviamente la prensa empieza a ser parte, cuando está subvertida, empieza a ser parte de este proceso que ya es, por llamarlo de alguna manera en castellano simple, es terrorismo, lo que empiezan a hacer directamente para poder ayudar a que el proceso subversivo sea efectivo. Así que todos estos cuerpos artificiales que se crean empiezan a demandar el poder. Gente que sale a marchar. ¿Se acuerdan en Chile era muy, muy conocido cuando existían las marchas? Se llamaba y había un canto de la izquierda que era muy, muy bueno porque se trataba de decretar con el verbo, era mucho más allá de un simple cántico. Incluso es bastante, de alguna manera, decidor en cuanto a términos incluso metafísicos. Ellos hablan de crear poder popular, crear poder popular, y repetían esto y salían a marchar. De eso justamente se trata. Empezar a crear el poder popular es que estos grupos artificiales, todos estos cuerpos artificiales empiecen a demandar el poder. ¿Qué es lo que pasa cuando el poder se les niega a estos grupos? Cuando el poder se les niega, ellos ya están preparados para tomar este poder por la fuerza. ¿Ok? De eso se trata. Hay innumerables declaraciones al respecto para los que estudien un poco qué fue lo que pasó aquí entre el 70 y el 73. Esto es completamente real y está todo documentado. Entonces estos cuerpos artificiales demandando el poder ya estaban preparándose con un ejército paralelo para tomarse el país por la fuerza y establecer una dictadura totalitaria marxista una vez que llegaran al último periodo de la etapa la última etapa de este proceso subversivo, que es la normalización. Ellos pretendían justamente poder establecer una dictadura totalitaria marxista, dejando afuera a todo el resto de la población. Se llamaba incluso asesinar a 1 millón de chilenos para poder lograr este efecto. Así que nada de esto es broma. Todo esto está documentado y nos sirve también para poder poner esto en contexto, con un muy buen ejemplo como lo es Chile, incluso para los amigos extranjeros que nos están escuchando, y ya van a entender ya van a entender por qué. Entonces, en esta etapa hay crisis y se llama el periodo de crisis en esta tercera etapa de esta lucha subversiva. La definición aquí de crisis es cuando la sociedad ya no puede funcionar de manera productiva y colapsa. Esa es la definición
de crisis que tenemos aquí en esta etapa. Y esta etapa es muy peligrosa porque aquí la población, la gente normal, la gente sensata, todo el mundo que se preocupa de su futuro, empieza a buscar un salvador. Aquí es donde aparecen los caudillos, donde empiezan a aparecer estos líderes improvisados, y se comienza la gente a buscar un salvador para, obviamente, salir de este problema, y comienza a ver en el pueblo, ya que está, obviamente, el caos, el colapso total, el pueblo empieza a demandar un gobierno fuerte y autoritario y centralizado, obviamente, que pueda solucionar los problemas de la gente. Eso es lo que busca justamente el subvertor. Empieza esta demanda y yo lo que estoy pidiendo ahora es orden, es autoridad, es fuerza policial, fuerza incluso militar en las calles para poder contener, ¿cierto?, todo este desmadre que hay por todo el país. ¿Les suena esta historia? Es lo que ya vimos que pasó hace algún tiempo en nuestro país. Por eso es tan importante revisitar y tener la capacidad de entender los procesos históricos para no repetir la historia, que es justamente lo que se pretende con entregar un poco de educación al respecto de esta guerra psicológica. En ese momento, bajo el punto de vista del subvertor, de este país atacante que está atacando a este país, ¿cierto?, es donde aparece el socialismo como la solución para el problema. Y la población, como ya está cansada, busca obviamente un líder, un salvador. Ya tienen preparado al pueblo en armas, ya han construido toda una estructura de ejército paralelo. Y en el caso de hoy en día, que aún no hemos visto eso en Chile, pero lo que sí vemos es el apoyo internacional que tiene todas estas etapas de crisis. Hay un apoyo internacional de organismos como la ONU, que vendría a ser prácticamente casi un ejército paralelo. Tienen fuertemente a la prensa para ideologizar a la gente y para hacerles, obviamente, lavarles el cerebro y hacerles creer que ser sensato o ser moral o ir en mantener la sensatez, mantener la chilenidad en el caso de nuestro país, de mantener y de cuidar nuestras fronteras, es ser un retrógrado o no es ser moderno o que hay que ir con los tiempos y todas esas falacias. Ir con estos tiempos mata. El progresismo mata porque son ideas que a la larga están permeando tu propia capacidad de defensa. Están dejando entrar gente sin ningún control, ya que el fin no es controlar quién entra, sino que es destruir al país. Ese es el objetivo. Por lo tanto, dejan entrar a los países cualquier persona que termina cometiendo crímenes, asesinatos, violaciones. Aumentan las tasas de enfermedades de transmisión sexual. Aumentan la violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo lo anterior, como el racismo, la xenofobia, no, es solamente subversión. Cuando ustedes les digan, no, es que tú eres racista por pensar así, ustedes ya se van a reír y van a decir, esto es subversión, esto no es ser racista. Esas son las técnicas que utilizan, obviamente, para poder llevar a cabo esta agenda y continuar con este plan que es diabólico, como siempre lo he dicho, porque aquí no hay medias tintas para poder decir este tipo de cosas. Entonces, aquí ya empiezan a quedar solamente dos alternativas. Cuando yo termino mi proceso de crisis, que en realidad solamente termina de dos maneras: con una guerra civil o con una invasión. No hay ninguna otra manera de terminar este proceso, ¿ya? Es importante también mencionar que según Judy Betzmann nos recuerda que la única manera de poner fin a esto es con un golpe de Estado. ¿Y por qué?
porque él dice que la única manera de poder revertir el proceso de crisis es con armas. No existe ninguna otra, palabras textuales de él, no existe ninguna otra fuerza en el mundo capaz de parar este tipo de procesos si no es con armas. ¿Ya? Eso es muy importante entenderlo. Sobre todo para toda la gente que se llena la boca con el tema de los derechos humanos, aquí, allá. Si hubiesen estado tan preocupados de los derechos humanos, no se hubiesen establecido una lucha subversiva. Y ese es el punto aquí. Aquí no hay ningún otro punto. Y no hubiesen llevado las cosas al extremo que las llevaron. No hay ningún otro punto aquí. Ese es el punto básico. Si tú quieres que te respeten tus derechos humanos, tú tienes que partir por respetar los derechos de las otras personas. Ahora, si yo tengo un plan encubierto para desestabilizar un país, para matar un país, para asfixiar un país, para entregar un país en manos del enemigo, yo voy a ser simplemente tratado como tal. Cuando las cosas se escapen de contexto, cuando las cosas, porque yo en esa apuesta yo puedo ganar o perder. Pero yo no puedo ser tan hipócrita, y eso es lo que pasa con mucha gente, y yo no puedo ser tan hipócrita de cargar un fusil en mis manos, irme a entrenar a Cuba, o irme a entrenar a Brasil, como estaba lleno de guerrillas acá, y cargar un fusil, entrenarme para la guerra, y resulta que después perdí la guerra porque me mataron con otro fusil, como dice la Biblia, creo que dice algo así como si cargas la espada morirá, algo así. No puedo ser tan hipócrita después de venir a hacerme la víctima. Si yo también estaba armado, yo también tenía la intención clara de matar a otra persona, sino para qué andaba armado. Entonces, eso solamente para contextualizar aquí el tema. Entonces, la única salida aquí a este proceso, según palabras del señor Bezmenov, y por eso me parece tan importante hacer hincapié en esto, es un golpe de Estado si es que no hay guerra civil o una invasión de parte del país subvertor. Voy a hacer un punto en cuanto a la invasión. Hoy día, a pesar de estar según lo que mi apreciación personal, en un proceso de desestabilización, no se ve una invasión, como que haya un objetivo de invadir el país. No estamos en la época de la Guerra Fría, los tiempos han cambiado, pero la invasión hoy día yo la interpreto como ya no es el tipo de invasión armada con tanques, con boots on the ground, como dicen los norteamericanos, con botas en el terreno, sino que es una invasión política a través de organismos internacionales como la ONU, una invasión económica a través de los viles tratados internacionales que han tratado de firmar, tratados que lo único que hacen es rendir la soberanía de nuestro país a monopolios internacionales. Entonces, aquí sí, eso para mí es el peligro más grande. Ese es el tipo de invasión quizás moderna, que es conquistar toda esta estructura de poder para poder establecer esta dictadura totalitaria global, que no es otra cosa que el famoso, de lo que se habla, el famoso nuevo orden mundial. Entonces, esa podría ser la invasión, ¿ya? La guerra civil ya todos sabemos en qué consiste. No hay mucho que explicar al respecto. Y lo único que puede parar esta etapa de crisis, como les decía, son las armas y es un golpe de Estado. En el caso de Chile, y a mí me parece muy curioso esto, el señor Bezmenov nombra a Chile y dice que aquí se hizo, y lo pone como ejemplo, además, de lo que pasó aquí en el 73 con la intervención de los militares. Lo pone como un ejemplo de uno de los pocos países que ha parado en seco el proceso de desestabilización. Incluso habla de que la CIA tuvo intervención
no a una tremenda escala como mucha gente le encantaría. Le encantaría poder contar esa historia, porque la verdad es que no fue tan a gran escala. Aquí ya estaban bastante organizados durante muchos años, sobre todo la Armada, que fue la que comenzó con el proceso de prepararse para hacer toda la inteligencia y la preparación previa para el golpe de Estado. Pero sin lugar a duda hubo una intervención norteamericana también, se prestó ayuda, y el mismo señor Bezmenov, es ex agente de la KGB, dice que la CIA le hizo un tremendo favor a Chile al intervenir de alguna manera con apoyo directo o indirecto. Entonces es muy divertido esto, porque en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet se hacía gala, cuando estaba el señor Obama, de que se habían desclasificado unos documentos y de la intervención que había hecho la CIA en Chile. Y a mí me dio mucha risa, porque por primera vez los izquierdistas creían en los norteamericanos y creían en la CIA. De pronto se volvieron todos creyentes de la CIA, y todos amigos del señor Obama, y recibieron con mucho ahínco, con mucha gratitud, estos documentos que mostraban la intervención de los norteamericanos a través de la petición del señor Nixon y del señor Kissinger también, que participó ahí activamente, por lo que sabemos. Entonces, en ese momento se vuelven muy amigos de los norteamericanos y le creen a la CIA. Así que eso no deja de ser curioso. A mí personalmente me da mucha risa. Para todo el resto no creen. Antes, ¿cómo se llama? La CIA y este maldito imperialismo, que el que siempre han hablado, siempre estaba, no se le podía creer absolutamente nada. Entonces, bueno, de mano de el testimonio de un ex agente soviético, me parece muy importante destacar esto. El señor Bezmenov dice que efectivamente se le hizo un favor, la CIA le hizo un favor a Chile, ya que no existe ninguna manera de parar el proceso de crisis si no es con un golpe militar, pronunciamiento militar, llámenlo como quieran, antes de llegar al proceso de normalización, que es el último proceso que nos queda revisar ahora. La normalización, como dice el señor Bezmenov, es un nombre bastante curioso, porque después de que se armó todo este lío para atrás, para poder desestabilizar el país, obviamente ahora lo que pretenden, obviamente, es tomar el control. Así que, por lo tanto, la definición de este estado de normalización es lo contrario al primer punto, es totalmente lo contrario. Y en este punto ya no se necesitan personas que hagan una revolución. Ya no necesito activistas, no necesito a todos estos sleepers, ya no me sirven estos periodistas que me ayudaron a desestabilizar el país. No me sirven ninguno de todos estos tontos útiles que utilicé para poder llegar a este punto. No me sirven los trabajadores sociales, menos los liberales, las lesbianas, los homosexuales, todo lo que aglutina el movimiento LGTBI tampoco me va a servir, probablemente. Los profesores tampoco. Todos estos que metieron esta ideología y que le enseñaron a los niños a... Recuerden que vimos que les daban permisividad, relativizaban todo, politizaban, comercializaban, monopolizaban, manipulaban, desacreditaban, creaban todos estos falsos héroes. Bueno, toda esa gente, y esta es la parte más, digamos así, cruda, hipócrita de todo este proceso, ya no me va a servir. ¿Por qué? Porque la gente ahora me está demandando, yo necesito poner un salvador, el salvador tiene que tener las armas,
tiene que ser el Estado que tenga las armas, me voy a tomar el poder como tal, voy a hacer un gobierno fuerte, autoritario, centralizado, que solucione los problemas de la gente y que acabe con todo el desmadre que hubo anteriormente. Así que toda esa gente, estos sleepers, todos estos, no me sirve ya gente que esté demandando derechos sociales. Ahora los derechos los voy a poner yo porque esto obviamente es una dictadura. Es una tiranía, no dictadura, una tiranía. Así que, por lo tanto, los derechos los voy a... los esquemas ahora los va a trazar el tirano y ya no me sirve ninguno de todos los anteriores, que por lo demás la mayoría no tenían idea de que trabajaban para este proceso. La gente no lo sabe, simplemente el periodista va ahí, da las noticias. Como decía muy cómicamente el señor Betzmenov en su exposición, decía, muchos de ellos creen que piensan. Muchos de ellos creen que tienen opinión, voz, voto y que piensan que desarrollan un sistema de justicia basado en la igualdad o en lo que quieran llamarle y que están pensando algo cuando en realidad simplemente son los famosos useful idiots o estos tontos útiles para esta causa y no tienen idea de que están siendo manipulados, de que están siendo usados y ahí quedan. Entonces, mucha de esta gente, como ha pasado históricamente, termina pasando por las armas. Las terminan fusilando, les terminan dando un tiro en la cabeza, las mandan a los famosos gulags, a los campos de reeducación y todos estos nombres que tienen para todo este tipo de cosas. Por eso, todo esto se habla siempre de la cantidad de muertos que generan este tipo de sistema. ¿Ya ven por qué? Porque para poder llegar al poder solamente hay que movilizar una cantidad tremenda de gente en una guerra completamente irregular. Esta es la guerra de las guerras irregulares, esta es la más irregular de todas. Es un campo de batalla que está en la mente de las personas. Y ese es el gran problema que tiene esto. Porque si la gente no está informada, no está despierta, obviamente le van a pasar gato por liebre, como decimos acá en Chile. Entonces, toda esta gente, todos estos tontos útiles ya no me van a servir. Por eso yo les decía en el capítulo anterior que ya vamos a ver en qué van a terminar todos estos luchadores de la justicia social, toda esta gente que está demandando estos derechos, esta igualdad de oportunidades y derechos, que por lo demás es la falacia más grande porque nunca ha existido. Este tipo de gobiernos, de tiranías, cuando se instauran, viven como reyes de ellos. Y el pueblo se muere de hambre, literalmente. Miremos lo que pasa en Venezuela, donde tenemos un estado narcoterrorista. Un narcoestado. Y son completamente multimillonarios. Diosdado Cabello, el señor Maduro y todo su séquito, el señor Fidel Castro y todo su séquito. Entonces, esta gente no es distinta de estos grandes banqueros, estos grandes monopolios internacionales, que hoy día, antes estaba la KGB, hoy día están ellos detrás de este proceso, distintas facciones. Hay gente que le gusta mucho esquematizar cuando el problema es mucho más profundo. Y aquí estamos hablando de, para llevar a cabo un proceso como el que se ha llevado, mucha gente dice, no, pero es que yo no puedo creer que haya una conspiración global para... No, esa conspiración siempre ha existido, porque todo es conspiración. Lo que pasa es que esta palabra teorías de la conspiración se creó justamente para ocultar este tipo de fenómenos, para ridiculizar este tipo de información. Es lo mismo que pasa en Hollywood cuando muestran en las películas, ridiculizan ciertos temas, como el tema de los, por ejemplo, de los ovnis o otros temas que son
convenientemente ridiculizado. Lo que pasa muy comúnmente, por ejemplo, todas las películas que nosotros vemos ahora, siempre el policía o aquel que está por la ley, siempre es el tonto. El delincuente siempre es el bueno. Vemos Netflix y la serie, por ejemplo, Narcos. Han tenido un éxito increíble, la cantidad de visitas que acumulan en YouTube, videos relacionados a Pablo Escobar. A todo esto es absolutamente astronómico, es impresionante. Ya ha alcanzado un nivel cósmico. ¿Por qué? Porque siempre se trata de desmoralizar y de subvertir los valores de una sociedad. Entonces, hoy día, el malo es el bueno. Y de eso se trata. Así que siempre el policía va a ser va a ser el tonto. Aquel que defiende la familia va a ser el retrógrado, el cavernario, etc. De eso se trata el proceso subversivo. Es subvertir, es dar vuelta la historia, es dar vuelta los términos. Eso es la subversión, que el malo pase a percibirse como el bueno. Por eso mucha gente dice hoy día es que estamos viviendo en un mundo al revés. Exactamente. Eso es subversión. Eso es guerra psicológica. Así que, como ya verán, para ir cerrando ya el programa del día de hoy, para que no nos extendamos tanto, quise esperar hasta un día después del 11 de septiembre, que es la fecha donde aquí en Chile se conmemora el pronunciamiento militar que hubo, donde la Junta de Gobierno que se conformó llegó al poder para justamente parar el proceso de crisis que había en el país y impedir que todo este ejército paralelo que había, del que les encanta negar. Yo he conocido personalmente gente incluso en el extranjero que formó parte de ese ejército paralelo y me han confesado de primera persona cuáles eran los planes que había para Chile. Así que después de entender, conocí gente que incluso estuvo con el señor Allende en la moneda, que no eran ni chilenos, brasileros me tocó conocer, por lo menos a uno. Y aquí es importante entender, para las generaciones más jóvenes, para la gente más joven, que aquí se llevó a cabo este proceso de guerra psicológica. Y eso hizo que todos estos marxistas que estuvieron en Chile y que hicieron todos estos planes para convertir a Chile, para llegar al proceso de normalización, estableciendo un dictador, un tirano, digamos así, un tirano que gobernara para, en ese caso, para la Unión Soviética. ¿Ya? Hay una nómina de también otro ex agente de la KGB, donde él menciona que el señor Allende estaba en la nómina de pagos de la KGB. Por lo tanto, era un informante. O lo fue durante algún tiempo, según un propio agente de la KGB. Parece ser una persona muy creíble por lo demás. No sé qué afán podría tener él de inventar una historia como esa. Entonces, aquí estamos frente a una estamos frente a un ataque total a nuestro país y estuvimos en ese tiempo. Y eso hizo que finalmente las cosas derivaran en lo que derivó. Lamentablemente, no se paró esto antes, ni en el proceso de desmoralización, porque para parar un proceso de desmoralización lo que se hace inmediatamente, cuando se detecta, es parar inmediatamente toda la importación de literatura extranjera, de propaganda extranjera. ¿Ya? No se hizo. No se hizo en nombre de la libertad, en nombre de cuánta falacia. ¿Para qué? Para terminar al final con un montón de muertos y con el país dividido entre un bando y el otro. Hipócritas. Deberían haberlo parado ahí, no lo hicieron.
ahí era donde había que parar el proceso, ¿ya? En el proceso de desestabilización, hoy día no estamos haciendo nada para pararlo, que es en el proceso que nosotros estamos ahora, por lo que yo me doy cuenta. Entonces, no seamos irresponsables, ya teniendo acceso a esta información, que me parece que nunca se ha contado la historia de Chile desde este punto de vista. Nunca he escuchado yo que se hable de esto. Muy pocos militares además saben de esto, porque los que se entrenaron en guerra subversiva, antiguerra subversiva, son muy pocos. Muchos de ellos tenían cargos más altos, así que muchos de ellos ya están muertos. Cuando me ha tocado hablar con bastantes militares en retiro, algunos activos, no saben de este proceso, ¿ya? La Operación Cóndor, todo eso que se hizo en esa época, tenía el objetivo de parar la subversión en Latinoamérica. Esa es la realidad. No se estaban entrenando para estar jugando a ser militares. Ellos entendían que todo este esquema, nuestro ejército chileno entendió que todo nuestro esquema de ataque que estaba sufriendo el país estaba dentro de este esquema de guerra psicológica. Muchos se entrenaron en la famosa escuela que estaba en Estados Unidos, no recuerdo en este momento el nombre, que la ponen como una escuela donde le enseñaban a torturar y cuánta cosa más. No, yo no sé si les enseñaron o les enseñaban a torturar, pero en el ejército, cuando ya se toman las armas, esa gente no está ahí para jugar con bolitas de dulce. Lamentablemente, si llevamos nuestro país a una crisis como la que sucedió por irresponsabilidad, básicamente por irresponsabilidad, por ser irresponsables como sociedad, por no cuidar lo nuestro, por no valorar al otro chileno que está al lado, no nos quejemos después. Aquí hay que analizar las cosas en su justa medida, lo bueno y lo malo. Y en este medio lo vamos a hacer así, independientemente que uno tenga sus simpatías por un grupo o por el otro, pero uno siempre tiene que ser capaz de hacer un pare. Quizás es muy fácil juzgar, no estando, la gente tiende a juzgar mucho, pero como dicen, otra cosa es con guitarra. Y yo trato de no juzgar mucho por lo mismo, porque sé que si uno llega al poder o tiene una posición de información privilegiada, las cosas son muy distintas a cómo se ven abajo de la estructura social, siendo un simple ciudadano de a pie, es muy distinto a cómo se dan las cosas. Así que siempre es fácil juzgar. Quizás lo que faltó en Chile es haber expuesto este plan. Comunicacionalmente los militares fueron muy deficientes. Haber expuesto este plan, haberle mostrado a la opinión pública, más allá del libro blanco, cuál era el plan y qué es lo que estaba haciendo esta gente, y haber juzgado a esta gente como correspondía, con un tribunal, como traidores a la patria, y haberle aplicado la pena que el tribunal estimara conveniente. Como era un periodo de guerra, me imagino que no iban a ser muy blandas, ya que esta gente estaba dispuesta a matar. Pero quizás fallamos en eso. Pero como les digo, es muy fácil ponerse a criticar si aquí estábamos en un tiempo de crisis total donde no había tiempo. Entonces, bueno, queda la lección para la historia. La historia sacará sus propias conclusiones. Yo les dejo esta información y les dejo en esta fecha un llamado a la unidad. Un llamado a hacer de pensar que la persona que tenemos al lado también es un chileno. De no cooperar con este plan de la radicalización social, que es lo que quieren hacer, esto que yo sea enemigo tuyo y tú seas enemigo mío, sino que los quiero dejar con un mensaje de aliento, de esperanza, de futuro,
Un mensaje que llame a reírnos de nosotros mismos, de no ser tan tontos serios y poder reírnos de, así como tenemos un sentido del humor los chilenos con bastante jovial, muy picarón, los llamo a utilizar eso para reírnos un poco de nosotros mismos, para reírnos un poco de nuestra propia mediocridad a veces, para reírnos un poco de lo ingenuos que podemos ser de repente, de lo poco serios que somos también como sociedad, y también un llamado a valorarnos más como chilenos, ya que todo esto es parte de nuestra historia de Chile. Y no hay nada más bonito que tener un país y que creer en su tierra y respetarla y cuidarla. Y también a esa gente que está tratando de destruir lo que nosotros tenemos, es triste que se conviertan de alguna manera en traidores a nuestro país, tratando de propiciar una agenda tan perversa y tan diabólica que finalmente propicia la violencia, propicia las muertes de compatriotas, la división de familia, la división de nuestra estructura social más preciada, que es la familia. Y es un llamado a reflexionar, porque muchas veces lo que nos muestran como tal, lo que nos ponen al frente, es simplemente una ilusión y una mentira. Amigos, compartan este video, compartan esta información. Es importante que la gente se entere de todo esto. Creo que este punto es clave para poder entender, como les dije, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir si no tomamos acción concreta. Así que los invito a compartir esta información, quedarse sintonizados en el canal para más videos y más información. He estado un poco de viaje, así que por eso me he ausentado esta semana. Así que, sin más que decir, y se me olvida una de las cosas más importantes, no hemos tenido apoyo en la campaña en Patreon, a pesar de la cantidad tremenda de suscriptores que tiene este canal. Así que me gustaría que tomáramos acción también en eso, los que puedan ayudar y que tengan una tarjeta de crédito, como no, entre todos los 18.000 suscriptores que tiene el canal, no va a haber gente que sea capaz de aportar, aunque sea $1 mensual para esta causa, ya que esto requiere trabajo, requiere dedicar tiempo. Yo tengo otro trabajo y tengo que dedicarle tiempo a esto. Así que si quieren más videos, más reportes, con más frecuencia, como siempre les he dicho, bueno, consideren ayudarnos en nuestra campaña en Patreon. Bueno, amigos, como siempre, denle like si les gustó y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.